Vamos lá, então, nosso primeiro slide, por favor. Só para informar, nossa palestrante de hoje já está a postos, já fizemos um teste há coisa de meia hora atrás, está tudo ok, e estou segura de que será mais uma grande tarde que nós vamos estar juntas e juntos aqui. Nosso próximo slide, a gente vai, então, começar a recolocar alguma coisa que a gente já tem dito aqui. Né? Esse é mais um daqueles slides que a gente considera slide mantra, de tanto que repete. Né? Chamar a atenção para o que a gente está dizendo quando diz que a comunidade nacional, que o nacionalismo cria uma comunidade imaginada. Na verdade, essa categoria é uma categoria bastante trabalhada nas ciências sociais, trazida principalmente por um autor, para quem é da área, mais conhecido, que é o Benedict Anderson, que vai falar de comunidades imaginadas. Ele diz, então, que o Estado Nacional é uma comunidade imaginada porque, necessariamente, nem todas as pessoas têm acesso a essa nacionalidade, mas se sentem como partícipes, né? E a comunidade é imaginada também porque ela é normalmente criada por um grupo, geralmente um grupo vencedor, seja econômico, seja por guerras. Esse grupo define qual é o perfil do povo daquela comunidade imaginada, né? E, normalmente, apaga todas as outras possibilidades que não sejam aquela ditada por aquele grupo dito hegemônico do poder. Necessariamente não quer dizer que seja a maioria. Né? Aliás, normalmente não é a maioria. Né? Então, essa ideia de que há uma comunidade unida, que somos todos iguais, né? Esses todos iguais a partir de um determinado olhar, né? Mas que, na verdade, no cotidiano das relações, não há essa unicidade proclamada. No cotidiano das relações, na verdade, há um universo simbólico que define lugares diferenciados, privilegiando uns e retirando outros do seu lugar de direito e qualquer discussão possível no sentido de que realmente essa homogeneidade seja mantida. Então, a homogeneidade, geralmente, ela é sinônimo de apagamento de algum grupo. E aí nós temos nosso próximo slide, e que também não é novo, aqui também a gente já trouxe, não é? Em que a gente está falando da construção dos Estados nacionais, olhando especificamente para a América Latina. Não é? Tem a partir de W. Speck. E ele, então, vai dizer que, é claro que há uma ou outra exceção nos países, mas, em grande maioria, a América Latina, a gente pode pensar isso. Quando há as independências desses países, a elite que constitui essa comunidade imaginada, essa elite está altamente marcada por uma influência europeia. Uma influência europeia do ponto de vista de raça superior e raça inferior, porque, a partir disso, consegue determinar o que é civilização. Né? Civilização a partir do seu olhar. Então, cria políticas, cria espaços intelectualizados, cria ciência, sempre se inspirando nessa ciência racializada do século XIX da Europa, que estabelece raças superiores e raças inferiores. Depois disso, há um outro momento, que é mais o finalzinho do século XIX, já entrando no século XX, que as políticas imigratórias, que já haviam começado, em sua grande maioria, no século anterior, têm sua grande possibilidade de realização. Muito do capital econômico das novas nações é despendido no sentido de atrair novos povos, e esses novos povos, notadamente, são povos brancos, como a gente vem olhando aqui de algum tempo. Né? Então, subsídios são dados, propagandas, pessoas são pagas e estimuladas a irem a esses países da Europa para atrair os seus cidadãos
para esse novo mundo, vendendo todas as possibilidades de lucro e de riqueza quase que imediata. Os países, por sua vez, cedem e abrem espaço de terras, né, a preços muito baixos e muitas vezes doadas para esses novos povos, e tudo isso tem como objetivo, entre outras coisas, embranquecer esses países que estão condenados à não civilidade, porque a maioria da sua população não é branca europeia. Como esse projeto, de alguma forma, não consegue vencer, e a mestiçagem segue ainda campeando com muita força, é o momento, então, que nos anos 30 nós temos alguns pensadores, e a gente pode falar de outros, vamos falar de mais alguns adiante, em que vão construir, do ponto de vista teórico, esse ideário da mestiçagem. Então, a mestiçagem, que antes era algo que nos condenava ao subdesenvolvimento, ao contrário, passa a ser um valor, porque é através dessa raça mestiça que nós vamos, então, conseguir nos equiparar à Europa e vamos sair vencedores, porque somos uma mistura de raças superiores que aqui se amalgamaram. Nos anos 70, segundo Speck, nós vamos ter, então, um pluralismo cultural, e aí a gente não vai ter tempo nesse curso de chegar lá, então a gente tem dado mais ênfase, principalmente, ao ponto 2 e ao ponto 3, que normalmente é o que a gente menos aborda, pelo menos a partir de um olhar do Brasil, que a gente menos aborda quando pensa a América Latina. No nosso próximo slide, já havíamos falado disso, já havíamos trazido esse slide, né? Pensando agora nos 3 países específicos com os quais nós trabalhamos, nós estamos atuando e pensando nesse curso, só para lembrar por que dos 3, né? Porque eles estão ligados ao meu projeto de pós-doutorado, ou a execução do meu pós-doutorado, que foi 2018, 2019, né? Só para quem não chegou no início, para entender por que da definição desses 3 países no nosso curso. Peru e Uruguai vão trabalhar com a questão da mestiçagem, como a grande maioria dos países da América Latina, mas dentre esses tem a Argentina, que vai trabalhar com a Blanquedar, e nós vamos falar um pouco dela hoje. Eu trouxe essa frase, que é senso comum na Argentina, mas também que foi retirada de uma das falas da nossa palestrante da aula passada, a professora Miriam Gomes, em que ela vai falar disso como uma denúncia, inclusive. Ela, como ativista, ao usar essa expressão, entendemos que é uma denúncia, né? O fato de que Buenos Aires segue vendo-se como a Paris nas Américas. Ou seja, esse exemplo é excelente, porque sou uma teórica, gosto de ser uma teórica, sou de uma geração que aprendeu que teoria não é interessante, não serve para nada, e eu tenho aprendido que as nossas vidas são coordenadas por diferentes teorias. Então, precisamos enfrentá-las, sim, precisamos vencê-las, né? Precisamos questioná-las. Então, acredito nesse caminho. E aí me inspiro numa frase atribuída a Agostinho Neto, li como sendo dele, mas também já li como um pensamento, já li como sendo de Nelson Mandela, mas o que eu li primeiro foi, seria dito por Agostinho Neto, grande líder da Revolução Angolana, que diz o seguinte, que os portugueses convenceram aos angolanos de que eles não deviam estudar as humanidades, que eles só deviam se preocupar com as questões técnicas. E, com isso, foram convencendo aos angolanos que não deveriam se preocupar em refletir, em questionar, porque é por esse caminho que se consegue essas reflexões, né? Não estou dizendo aqui que quem não está dentro das humanidades, ou quem não está dentro da universidade, ou quem não está
dentro da teoria, não tem a capacidade reflexiva. Ao contrário, eu sou uma mulher de orixá, uma mulher de candomblé, e nós encontramos pessoas que nos trazem muitos conhecimentos dentro desse ambiente. O que eu quero dizer é que o sistema acaba nos convencendo de que alguns conhecimentos não são da nossa alçada. E isso, na verdade, é uma grande falácia. No nosso próximo slide, então, nós vamos ver como é que se dá a construção dessa branquidade. Há um autor, Brueggemann, que vai dizer o seguinte, que essa branquidade da Argentina, ela foi ensinada, ela foi construída. Os argentinos aprenderam a ter atitudes, pensamentos, comportamentos relacionados à civilidade, relacionados à modernidade. Né? Então, eles deveriam ser educados, disciplinados, contidos. Né? Quem de nós já não ouviu expressões, nossa, você está gritando como um favelado, nossa, isso é comportamento de preto. Né? Quer dizer, são esses grupos que estariam ausentes do chamado processo modernizante, do chamado processo de civilidade. Então, ser parte desses grupos, seria como ser condenado a um lugar de só menos importância. Uso esse exemplo de Brasil para ilustrar isso que esse autor chama, para ajudar a entender o que é construção da branquidade. Né? Um outro autor com que a gente vai trabalhar bastante hoje se chama Andrews. Eu tenho aqui uma publicação dele que está no nosso... Eu sei que algumas pessoas já estão lendo. Esse livro é bastante interessante. Ele está digitalizado na nossa base aí da Classroom. E o outro, esse eu só tenho xerox, eu só consegui na Argentina, na Biblioteca do Senado. Não sei se alguém tiver, inclusive, digitalizado e puder mandar, tá? Que é Os Afro-Argentinos em Buenos Aires. Esse livro ele foi feito em inglês e depois o autor traduziu. Então, à medida que a população da Argentina vai sendo convencida a se branquear do ponto de vista cultural, do ponto de vista comportamental, essa população que não é partícipe desse grupo possível de civilidade, todos os outros seus traços culturais e étnicos vão desaparecendo. Então, tudo que significa a cultura negra, a partir de um determinado momento, começa a ser eliminado e retirado da cultura e da ambiência sociocultural da Argentina. No nosso próximo slide, ainda continuando com essa ideia de construção da branquidade, esse autor, Frigerio e o outro, Lamborghini, vão nos falar de que essa branquidade tem sido exaltada, não é algo novo. É uma branquidade exaltada já desde o século XIX. Né? E o país, então, acaba se estabelecendo e entra na cultura do país, no entendimento, na ideologia do país, de que ele é branco, moderno, racional e católico. Hoje em dia, ainda diríamos heterossexual. Né? Eu trouxe ali uma colinha ali de um exemplo. No grupo de vídeos que nós colocamos na Classroom, tem um bastante interessante, que é um auditório de um programa de televisão na Argentina. E o tema discutido no programa é racismo. A pergunta é: há racismo na Argentina? Essa é a pergunta do programa. E aí o programa traz 3 pessoas negras para discutirem se há ou não racismo na Argentina. Interessante que eu só sei dessa diferença porque eu conheço aquelas pessoas, porque eu tive a oportunidade de ir até estar nesse momento de pesquisa e conhecer essas pessoas, que são todas ativistas. Mas se não tivesse, não seria possível ter a leitura que eu vou apresentar agora. As 3 pessoas que são entrevistadas são todas pessoas negras de pele escura, mas nenhuma delas nasceu na Argentina.
Uma é colombiana, o outro é uruguaio, e o outro, se não me falha a memória, é senegalês. Pelo menos é africano de algum país. Então, significa passar a ideia subliminar de que são os de fora que pensam racismo. Os negros aqui presentes não são argentinos. Agora, é interessante que, na hora das perguntas, há duas mulheres na plateia que são ativistas de longa data do movimento afro-argentino. Então, elas não são convidadas a estar no centro do debate, mas elas falam de um lugar de periferia, porque quem está na plateia não está no centro, e elas, então, é que vão falar da questão do racismo de serem mulheres negras argentinas. Então, passa de novo a ideia que os argentinos negros não existem. No nosso próximo slide, continuando ainda nessa reflexão da construção de Blanquidar, esse autor que eu mostrei os dois livros, o Andrews, ele é historiador. E ele faz uma análise bastante interessante quando ele vai pensar sobre o desaparecimento da população negra da Argentina. Né? E aí eu me lembro que sempre falamos disso, sempre que encontramos alguém que já foi à Argentina, as pessoas corroboram. Gente, na Argentina não tem negro. Eu ando em Buenos Aires, vou Mar del Plata, não tem negro? Não tem negro. E aí a pergunta que você faz, eu já fiz essa pergunta a pessoas comuns na rua, e por que não tem negro na Argentina se houve escravidão negra na Argentina? Onde é que foram esses negros? Resposta comum: morreram todos os homens negros nas guerras. As diferentes guerras, os homens participaram e morreram. A gente tem um pouco esse mito aqui no Brasil, né? Tem a história de que os negros foram mandados para a Guerra do Paraguai como bucha de canhão. Só como nós somos a grande maioria, não deu para eles usarem isso como desculpa de que nós desaparecemos. Mas lá, essa é uma história corrente. E esse mito leva imediatamente ao seguinte: qual é? Bom, os homens morreram. Aí as mulheres preferiram estar com os homens brancos. Eu fiz questão de enfatizar o verbo preferir no sentido de mostrar como sempre fica a nós quase que a culpa de haver tido o branqueamento na Argentina. Né? Então, nós preferimos, e no que nós fizemos essa escolha, então, os frutos das nossas uniões são os filhos mestiços. A outra coisa também, ele vai apontando, ele vai dizendo isso, dizendo que essa é algo presente no senso comum, mas também presente nos textos históricos. A outra coisa que provoca, outro fator que vai provocar essa baixa taxa de natalidade são as condições socioeconômicas. Ou seja, população negra é extremamente pobre, a população negra não consegue reproduzir, primeiro porque morre e quando está vivo não consegue que seus filhos nasçam, então, por conta disso, há poucos negros. E a outra explicação, ainda dentro desses historiadores clássicos, apontados e questionados por Andrews, é o fim do tráfico negreiro em 1813. Ou seja, muito cedo deixou de entrar preto lá, então não tem preto. Veja bem, ele em algum momento ele vai dizer que esses historiadores consagraram essas reflexões sem necessariamente terem conseguido apontar provas históricas disso. Então, o Andrews contribui com uma outra reflexão que a gente vai ver no próximo slide. Ele vai dizer que, como nos outros países, houve uma imigração europeia. Só que na Argentina houve uma imigração europeia em larga escala. De acordo com ele, o que acontece é que os países ofereciam vantagens e que a Argentina era desses países. Ora, comparado do ponto de vista geográfico, de espaço geográfico
entre a Argentina e o Brasil, mesmo que o Brasil tivesse oferecido, não estou dizendo que Andrews diga isso é minha reflexão, tivesse oferecido as mesmas benesses, essa população meio que se desapareceria do território nacional, e nós sabemos que a maioria ficou concentrada na região sul. A Argentina oferecia, segundo ele, muito mais vantagens, então essa larga escala ajudou a aumentar a população branca. E o que é mais interessante é quando ele vai falar da estratégia de utilizar os dados censitários. Houve uma mudança de categorias dentro dos censos. Então, todos os que eram mestiços, que na época eram chamados de triguenhos, em determinado momento entra a categoria triguenhos, que é o equivalente ao mestiço, mas que naquele momento, século XIX, ser triguenho era mais palatável, né, do que ser mestiço. Então, muitos começaram a ser mestiços. Censos depois, esses triguenhos começam a ser colocados como brancos nas categorias oficiais. E é Aguirre que vai dizer para nós que no censo de 1887 só havia duas categorias, branco e negro, segundo nos diz Aguirre. Ora, a questão de escolha, né? Se hoje você vai encontrar em qualquer lugar do mundo pessoas negras dizendo que não são, você imagine como estariam os afro-argentinos nesse momento, podendo ter a felicidade, com todas as aspas e sendo sarcástica, de poder passar de negro para branco, né? Então, ele vai dizendo que esse jogo censitário é que é a grande arma para que a Argentina embranqueça tão rapidamente em menos de um século. No nosso próximo slide, nós temos, então, uma reflexão bastante interessante, que é o seguinte: quem por acaso, as outras identidades que não brancas foram sendo removidas. E num determinado momento, que ainda é assim hoje, né, qualquer possibilidade de existência dessas identidades não brancas, elas são colocadas de forma muito longínqua, muito distante, ou distante no tempo ou distante no território. Então, por exemplo, não, já houve negro, mas não tem mais. Não, isso é coisa do passado. Não tem mais negro, não. Aqui não tem mais negro, é tudo branco. Ou então, no ponto de vista do território. Porque lembrem-se da frase, né, Buenos Aires é a Paris das Américas. A Argentina tem uma conformação econômico-histórica, econômico-social também, em que tudo é Buenos Aires, quer dizer, tudo se resolve e se decide e se define na capital. Todos os bens de serviço e tal estão na capital, com poucas repercussões nas outras províncias. Com isso, quem está distante da capital, esse não branco, se é que ele existe dentro desse imaginário, ele está distante também no território. Ele está nos bairros muito mais distantes, ele está nas cidades muito mais distantes. Então, ele não é partícipe do direito àquela brancura de base europeia, né? Então, ele é colocado remotamente do ponto de vista do tempo, do ponto de vista do território e do ponto de vista do imaginário. É interessante essa provocação que Andrews nos deixa fazer pensar, né? Porque isso certamente dificulta, não que seja fácil ser ativista do movimento social negro em nenhum lugar do mundo, mas eu acredito que isso dificulte muito a atuação dos ativistas. Porque se em qualquer lugar do mundo, e qualquer lugar, o mundo é muito grande, em qualquer lugar da América Latina, em que os ativistas, nós ativistas, apontamos a existência do racismo,
Nós, mulheres negras, apontamos a hipersexualização das mulheres negras, nós, mulheres negras, apontamos a esterilização em massa de mulheres negras, nós, mulheres negras, apontamos o assassinato dos nossos filhos, dos jovens das nossas famílias. Num país em que nós sequer existimos, certamente a bandeira fica bastante pesada de ser conduzida. Porque, volto a dizer, não existem, e se existem, se existiram, foi no passado, e se existem, estão tão distantes que não merecem ser observados. A professora Miriam, muito maravilhosamente na sua palestra, nos apontava, estão dizendo que está travando aqui, vou tentar repetir esse finalzinho. A professora Miriam, na sua palestra da aula passada, sua brilhante palestra, nos apontava do grande contingente de população negra que aportou de forma escravizada na Argentina, notadamente em Buenos Aires. Então, não haveria nenhuma explicação que não fosse essa de construção de branquidade para o fato de hoje haver um número tão reduzido de população. Porque quando você usa aquelas categorias históricas tradicionais, você isenta o Estado-nação de qualquer possibilidade. São as razões do desaparecimento, passam a ser apenas razões naturais ou razões históricas, nunca razões realmente construídas. Porque, nesse sentido, se a gente entende que é uma construção, a gente reposiciona, a gente recoloca a população afro-argentina, que sim, existe e está lá, inclusive, lutando de forma organizada. E aí, no nosso próximo slide, nós vamos ter a nossa palestrante de hoje. Hoje, 4 de junho, hoje, 4 de junho, é o dia da cultura afro-peruana. E não por acaso, nós temos hoje a nossa palestrante, Rocio Munhoz Flores, que é peruana. Ela é candidata a mestra nos estudos de gênero na Pontifícia Universidade Católica do Peru, é licenciada em jornalismo na Escola de Jornalismo Jaime Balsati e Mesa. Ela tem diploma de estudos de gênero também na PUC Peru, e ela tem diploma dos orientadores em saúde sexual e saúde reprodutiva na Universidade Nacional Frederico Vila Real. No nosso próximo slide, nós continuamos falando da nossa palestrante Rocio Munhoz Flores. Sua experiência de trabalho até 2019, ela foi docente em gestão pública intercultural com enfoque de gênero na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Atualmente, ela é consultora. Ela é ativista desde 1995. E, em 1999, ela entra para o movimento feminista atendendo, refletindo sobre uma agenda afrofeminista. Os principais temas com os quais ela trabalha são discriminação, racismo, enfoque interseccional, políticas públicas com enfoque intercultural, representações sociais e mulheres afrodescendentes. Seguindo um pouco mais no próximo slide, seguindo apresentando a senhora Rocio Munhoz Flores, ela tem trabalhado como consultora no Grupo de Análise para o Desenvolvimento, que é a GRADE. Tem sido diretora da Direção-Geral de Cidadania Intercultural e a primeira responsável pela direção de políticas para a população afro-peruana no Ministério da Cultura. Ela é ativista, investigadora afrofeminista e é integrante do coletivo Presença e Palavra Mulheres Afro-Peruanas. E ela é neta de Andréa Lezana e Hortência Chiminos e é filha de Joana Flores e Graciana Vega. Olá, boa tarde. Rocio Munhoz Flores.
Hola, buenas tardes a todas. Buenas Como tardes, estás? Jocelina. ¿Cómo estás? Un Ah, gusto verlas y conversar con ustedes en estos minutos. é uma honra para nós, é uma alegria que você tenha atendido o nosso convite, principalmente porque notadamente porque eu sei que hoje é um dia muito, muy importante e, por supuesto, tu tienes mucho que hacer hoy. Entonces, muchas gracias por venir. Gracias, Jocelina. Bueno, sí, hoy día es el Día de la Cultura Afroperuana, que además nos agarra en un contexto complejo, ¿no? En un contexto mundial muy complejo. En el contexto nacional también tiene, digamos, muchas situaciones que no nos permiten decir vamos a celebrar y vamos a estallar en júbilo, pero al mismo tiempo creo que es una fecha importante para hacer llamadas de atención al Estado respecto de todo lo que se necesita seguir trabajando para garantizar los derechos de la población afrodescendiente en el Perú, de las mujeres negras en el Perú. Así que nada, toca avanzar. Quero pedir às companheiras que, por favor, fechem a câmera para poder não pesar. Muito obrigada. Hable um pouco de ti. Como te convertiste em feminista? Porque sei que tu lo eres. Wow, a ver, yo debo decir que no siempre me nombré desde allí porque no empecé en el mundo del activismo en el movimiento feminista. Yo empecé en el movimiento afroperuano, trabajando en alguna institución que trabajaba en aquel entonces con población afrodescendiente, y a partir de allí y a partir de trabajar un conjunto de temas, que son los temas que probablemente nos vinculan a todas las que estamos en esta reunión hoy, fui acercándome al movimiento feminista, o no sé si el movimiento feminista se fue acercando a mí, pero entramos en un diálogo, no siempre lo suficientemente profundo como hubiera querido, pero más o menos me fui acercando a una discusión, a una construcción de este proceso y este proyecto político que estaba apareciendo, que no que estaba apareciendo, sino que estaba en el país y que yo me fui acercando más o menos luego de algunos años de mi activismo en organizaciones afroperuanas y en el movimiento afroperuano en particular. Qué bien, qué bien. Tú eres una mujer negra, una mujer afrodescendiente, una mujer afroperuana. Se ha convertido en la pregunta del curso. Sí, 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 sí. A ver, yo soy una mujer negra. Yo creo que mi experiencia de vida está marcada por mi color, está marcada por mi fenotipo, está marcada por mi experiencia. Yo creo que toda mi cotidianidad, toda mi experiencia cotidiana en el día a día está profundamente marcada por ello. Y es a partir de allí también donde yo establezco una conexión con otras mujeres que viven experiencias similares a las que yo vivo. Y también desde allí, desde esa construcción como mujer negra, también evidentemente me conecto con otras mujeres en una lógica más diaspórica, con experiencias comunes y similares. Sin embargo, también debo admitir que el término afrodescendiente es un término que también uso y usamos mucho en América Latina, pero también entendiéndolo como una construcción política, ¿no? Como una construcción política discursiva también que busca, digamos, asentar lo que ello significa en esta parte del mundo, ¿no? Creo que también apelar a la afrodescendencia ha significado reconocer, digamos, nuestro pasado
nuestro pasado y nuestra proyección sociohistórica y cómo la esclavización marca las experiencias de vida de hombres y mujeres negras hoy en contextos como Latinoamérica, marcados por la discriminación, el racismo, la exclusión. Entonces, sí es posible, por ejemplo, que en muchos momentos yo pueda apelar también a este concepto y a esta forma de denunciarme también como afrodescendiente, porque siento que también nos permite o nos otorga una dimensión política para dar cuenta de nuestra propia existencia, de nuestra propia experiencia y por supuesto también que somos el resultado, insisto, de un proceso más diaspórico, ¿no? Perfeito. E o que é a coletiva Presencia y Palabra, de onde estás agora? Sí, a ver, yo inicié en Presencia hace algunos años. Presencia y Palabra es un colectivo que inicia en el 2014 a propósito del encuentro feminista que se generó en Lima en esa fecha. Y a partir de allí se genera un colectivo de mujeres diversas donde empezamos a discutir y a profundizar y a problematizar también la necesidad de construirnos desde un feminismo antirracista. Entonces, este nombre, Presencia y Palabra, que se genera en el marco de este contexto feminista, era para dar cuenta de que las mujeres negras no estaban siendo representadas en este encuentro. Buscó levantar una voz de protesta, buscó levantar una voz que visibilice, y cuando las mujeres que quedamos en Lima, que también habían participado de este debate, de esta reflexión y de esta demanda, deciden seguir sosteniendo el colectivo, es que adoptan este nombre porque sentíamos que de alguna manera respondía a este objetivo político de ser visibilizadas y de poder enunciarnos con nuestra propia voz, con nuestra propia experiencia desde el feminismo por el cual nosotras apostamos y además en la apuesta del feminismo que queremos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es que va generándose Presencia y Palabra. E quando falamos de feminismo antirracista e feminismo negro, ¿es lo mismo? Yo creo que si bien es cierto, van a encontrarse en muchos discursos, creo que puede tener en algunos momentos sentidos que no siempre están en diálogo, y voy a aclarar a qué me refiero. En mi historia peruana, yo me he topado con yo y mis compañeras, porque no es mi sola historia, es una historia que dialoga con la experiencia de otras compañeras, a muchas mujeres no negras que se declaran antirracistas, feministas antirracistas. Y aparentemente existe un discurso en el que varias de nosotras, mujeres negras y probablemente muchas mujeres indígenas, nos vamos a encontrar. Pero cuando medimos o cuando aterrizamos este elemento discursivo en las acciones prácticas concretas, entonces allí ponemos en signo de pregunta qué tan antirracistas somos. Entonces yo siento que ahí hay una dimensión muy importante, ¿no? Desde el feminismo antirracista, probablemente todas discursivamente, todas las feministas levantamos una agenda antirracista y decimos que el feminismo es antirracista, y además nos pronunciamos en contra de cualquier práctica de discriminación y racismo. Sin embargo, eso, llevado a la práctica, va a tener sus serias tensiones. De otro lado, creo que el feminismo negro es una apuesta desde las mujeres negras. Es la construcción de un proyecto político que, si bien es cierto, es desde Estados Unidos, desde las mujeres negras de Estados Unidos, y que también ha tenido eco en otras partes del mundo, y por supuesto también América Latina ha sabido reinterpretar y construir su propio feminismo negro. Creo yo que va en otro sentido, porque está hablando de un proyecto, de una construcción, de una apuesta política
creada, sostenida, ¿no?, desde las mujeres negras en los contextos territoriales en los cuales nos encontremos. Entonces creo que, si bien es cierto, en algunos momentos van a encontrarse, están demarcados por las características o por las condiciones que acabo de señalar. Tú eres una mujer activista, pero también eres una académica. ¿Cómo está la academia peruana al respecto a las mujeres negras? A ver, yo soy una, sí, pues yo he sido una persona, y sigo siendo, que cree que necesitamos, retomando palabras de compañeras, como Sueli Carneiro, por ejemplo, de ennegrecer el feminismo, yo creo que hay que ennegrecer la academia peruana. Nuestra academia peruana tiene muchas complejidades, ¿no? Creo que por un lado, muy poco soporte desde el Estado, por ejemplo, para contribuir en la generación de investigación, de estudios, etcétera, pero tiene además, y yo diría como una cuestión estructural que responde también al modelo de país que tenemos, profundas asimetrías y probablemente un racismo que también lo atraviesa de manera muy compleja. En ese escenario vas a ver que mucha de la producción que existe sobre población negra en el Perú está principalmente concentrada en el periodo esclavista, en la esclavización y en ese contexto. Y hay muy poca producción académica y muy pocos espacios de discusión académica respecto de la población negra, de la población afrodescendiente, porque también está demarcado de que quienes acceden a la universidad en mayor proporción no son precisamente la población negra. Y los académicos no negros que están en estos espacios no siempre están pensando a lo negro como un objetivo de análisis, ni promoviendo además, por ejemplo, que las organizaciones afroperuanas y los jóvenes que están estudiando en las universidades encuentren una posibilidad también allí de aportar, de construir, de reflexionar respecto de la situación de la población afrodescendiente. Entonces, yo me atrevería a decir que aquí es un panorama muy complicado. Tú, cuando has estado aquí, Jocelina, habrás visto en la Universidad Católica que en algún momento puede ser la única negra en esa universidad, y por allí encontrarte con 2, 3, porque además hay otro elemento que es también profundamente estructural y tiene que ver con la pobreza. La población afrodescendiente en el país es una población pobre. Acceder a la universidad privada es aquí lo que muchas veces decimos en el argot peruano, un lujo, porque no es posible costear los altos costos que genera el acceso a la universidad privada. Las universidades nacionales en Lima, por ejemplo, solo por citar Lima, la ciudad capital, son muy pocas. En consecuencia, tienes un número importante de postulantes en los exámenes de admisión y probablemente van a llegar los que hayan tenido mejores condiciones para prepararse al examen de admisión o versus un número muy reducido de vacantes. Entonces yo siento que la poca presencia de población negra en la academia también tiene profunda relación con la pobreza de la población afrodescendiente. Y la ausencia del debate académico en la academia peruana creo que también está marcada por un racismo estructural que hace que aquellos que incluso no negros no estén mirando esta población, su agenda, sus demandas y sus necesidades como un objeto de análisis importante que debe llevarse a la academia de manera seria. Entonces yo creo que hay como varios elementos allí que se entrecruzan y que van configurando el escenario que hoy tenemos respecto de la atención de población afrodescendiente o la presencia de población afrodescendiente en la academia. Para mí fue muy lindo cuando yo leí su hoja de vida. ¿Hoja de vida se dice?
Sí. tu currículo, y ahí había el nombre de tu mamá y de tu abuela. ¿Cómo se explica? Mira, una de las cosas que en Presencia y Palabra hemos reflexionado mucho, O nome da mãe e da avó. que hemos reflexionado mucho en estos tiempos, tiene que ver con reconocer nuestro presente a partir de una mirada a nuestro pasado. Y nuestro pasado no puede estar desligado de la relación con las mujeres que han sido parte de nuestras vidas. No puede estar desligado de la historia de mi madre, de mi abuela, de mis tías, de las mujeres que muchas veces establecen con nosotras un vínculo tan poderoso sin ser nuestras madres, porque nos han cuidado, porque nos han apoyado, porque nos han acompañado. Sociedades marcadas por la pobreza, la discriminación y el racismo, como por ejemplo el Perú, donde nosotras hemos tenido madres que han tenido que salir a trabajar porque no quedaba de otra, había que parar la olla para comer. Hemos estado muchas veces al cuidado de otras mujeres, la tía, la abuela, la prima, la hermana, y el nombrarlas y el traerlas aquí, aunque muchas de ellas ya no están con nosotros físicamente, supone también reconocer sus historias de vida, supone también reconocer que están allí y que probablemente nosotras tenemos mucho que ver con esa relación que marcamos con esas mujeres. Por eso nombro a mis dos abuelas, mujeres a las que no conocí, pero yo no las conocí. Pero también es cierto que cuando las nombro, pareciera que he vivido con ellas un sinnúmero de aventuras. Y Que es lindo. porque mis hermanos, mis padres, mi hermana se encargaron mucho de tenerlas presentes en el discurso. Entonces yo no conocía a la abuela Andrea, pero a veces siento que me parezco tanto a ella y yo nunca hablé con ella, solo la conocí por fotos y me he apropiado de historias de las que me han logrado transmitir las personas que son mi familia. Y también nombro a mi tía Graciela, la hermana de mi madre, porque fue esa mujer que cuando mi madre salía a trabajar estaba conmigo, cuidándome, apoyándome, y la que muchas veces me escuchó más de una historia que me hizo llorar en la escuela. Y me ayudó no solo a secar la lágrima, sino a pararse. Entonces creo que es también un homenaje y no dudo que mis compañeras del colectivo tengan reflexiones en estos mismos sentidos y probablemente en otros mucho más profundos que de repente no logro hoy transmitir, pero creo que esos son los sentidos que le hemos dado a la presencia de nuestras ancestras y probablemente eso hace que nosotras las tengamos muy presentes, no solo cuando nos presentamos, sino también en cada espacio colectivo que generamos y que compartimos con otras mujeres negras, ¿no? Que lindo, lindo, lindo. Muchas gracias. Esta es una gran enseñanza que traíste. Gracias. Yo me acuerdo de ter ido a una reunión de presencia y palabra, y una cosa que me llamó la atención son las diferentes edades de las mujeres allá, ¿no? Diferentes generaciones. ¿Cómo se pasa eso en presencia y palabra? Sí, eso es algo que nosotras también celebramos, ¿no? Y que evidentemente también ha sido todo un proceso que hemos construido juntas, que hemos aprendido a acoger, a entender, a saludar y a sostener. Yo sé perfectamente, por mi experiencia también activando en otros colectivos, que la edad marca mucho la forma en la que nos relacionamos y que evidentemente también puede generar tensiones, ¿no? Porque Sí. venimos y nos encontramos en espacios de tiempos distintos, de historias distintas,
con formas de pensar distintas, con formas de entender las luchas distintas, con formas de activar distintas. Y eso evidentemente pues genera tensiones. Eso no quiere decir que nosotras no las hayamos tenido, por supuesto que sí, pero creo que hemos aprendido a construir desde esa diferencia generacional en una lógica de establecer una relación horizontal de escucha, de diálogo y de aprendizaje. Entonces, nuestras mujeres más grandes son, entre comillas, esa autoridad desde la experiencia vivida. Las mujeres más velhas, más grandes, las mujeres más velhas. mayores, las más grandes de edad, son esta autoridad desde la experiencia vivida, desde lo que te pueden compartir, pero además desde aquello que nos ayuda a liberarnos de probablemente un conjunto de situaciones. Probablemente los años les han dado experiencias que nosotras no hemos vivido. Y necesitamos escuchar esas experiencias. Necesitamos comprenderlas en su tiempo, en su dimensión, y apropiarnos de ellas, pero también del otro lado se necesita tener la suficiente capacidad de escuchar, ¿no? Una voz distinta, probablemente más joven, que está intentando probablemente, de acuerdo a los contextos, salir con pensamientos que a veces también son tensos. Y eso creo que ha sido lo bonito de Presencia y espero que siga siendo aquello que nos identifique, que cuidemos. Hay que cuidar mucho esto, hay que cuidar. Porque a veces también nos enojamos y a veces también discutimos y decimos, no, no, así no puede ser. Pero creo que ha sido bien importante también generarnos el espacio para la escucha, para escucharnos, para acompañarnos, para entendernos, ¿no? Creo que eso también ha sido lo que nos permite sostenernos, ¿no? Hablando de escuchar, ¿quieres hablar alguna cosa más que yo no estoy preguntando, que quieres añadir? No, en realidad probablemente contarles no, sino explicarles que por qué decía yo al inicio que esta es una fecha muy compleja para nosotras, ¿no? Porque essa data é complexa 4 de junho, dia porque algumas pessoas entraram agora, por isso estou explicando. Sim. 4 de junho é o dia da cultura afro-peruana, e Rocio havia dito que é uma data complexa no Peru, e ela vai explicar por quê agora. Sí, yo lo que quería plantearlo era porque lamentablemente han pasado más de 74 o 75 días de iniciada la pandemia en el Perú y no hemos tenido suficiente respuesta estatal que dé cuenta de cuáles son las acciones, por ejemplo, direccionadas a población afrodescendiente en el Perú, ¿no? En un contexto donde sabemos que la epidemia generada por el COVID tiene un impacto directo sobre población afrodescendiente. Entonces, esto ha sido, viene siendo, digamos, un momento tenso porque la mayoría de organizaciones están como intentando levantar una agenda desde allí y en un escenario además donde las prácticas racistas, los discursos racistas, el lenguaje racista no se detiene y resulta siendo a veces muy agotador estar permanentemente en un proceso no solo de estar haciendo llamadas de atención, sino que a veces también hay que entrar en una lógica pedagógica de enseñar a las personas y eso es muy agotador también. Así que nada, ¿no? A eso me refería con la complejidad del momento, que probablemente es una situación que también impacta en Brasil y en otras partes del mundo también. E o que é ser uma mulher afro-peruana? O que é ser uma mulher negra peruana? Wow. Mira, justo ayer por la noche, tratando de ayudar un poco a mis sobrinas, que son artistas y que están
intentando también profundizar más sus reflexiones, recurrí a algunas cosas que yo había escrito y miraba, y me quedé hasta muy tarde en esta revisión de textos, y eso me ayudó como a seguir entendiéndome un poco más en un contexto como el que tenemos en el Perú, ¿no? Solamente voy a citar un caso muy puntual. Hoy los supermercados en el Perú están complicados porque por todas las medidas de restricción y de salubridad, hay que mantener la distancia, entrar por grupos pequeños, etcétera, etcétera. Entonces, antes de ayer, yo me tocó el día de compras, entonces me faltaban comprar algunas cosas y salí a comprar. Y cuando salgo del supermercado, entre el peso, entre no quieres que nadie te tope, que nadie vaya a toser muy cerca y todas estas traumas que estamos viviendo por el contexto, me detiene la seguridad del supermercado y me dice, Seguridad. sí, su ticket de compra, y yo me quedé como, o sea, necesitas pedirme el ticket de compra, la gente está con los paquetes, estamos entrando por grupos, o sea, como que no hay mucho tiempo. Entonces yo le digo el ticket de compra, pero pasaban otras personas, salían y no les pedía absolutamente nada, ¿no? Entonces yo le digo, pero le está pidiendo a todas las personas, sí, 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 a todas las personas. Y dije, yo voy a quedarme aquí para ver si eso sucede. Evidentemente yo ya estaba viendo que eso no sucedía. Cuando le muestro el ticket de compra, el señor hace un gesto como lo mira y se va. Mira y voltea. O sea, ni siquiera verificó que lo que indicaba el ticket de compra era lo mismo que yo llevaba en mis bolsos. Yo creo que que es un ejemplo muy sencillito y que sin duda hay muchos más, tiene mucho que ver con qué significa ser negra en el Perú. Significa ser siempre la eterna sospechosa. La sospechosa de que probablemente te estás llevando cosas sin pagar, significa cargar con un conjunto de estereotipos y prejuicios respecto de el color de tu piel, respecto de tu capacidad intelectual, respecto de tu capacidad de liderazgo, respecto de un conjunto de estereotipos que terminan configurándote como una sujeta con menores posibilidades y menores derechos. Ser negra en el Perú va a significar ser permanentemente juzgada, por ejemplo, en las redes sociales. Desde Presencia hemos comprobado que cada vez que soltamos cualquier nota, artículo o lo que fuera para hacer una demanda, para conmemorar una fecha, recibimos mucha gente que termina expresando solidaridad o compartiendo una reflexión con nosotras, pero mucha gente que nos insulta, nos agrede en redes sociales, evidentemente con una enorme impunidad, con una normalización del racismo que en mi país es profundamente alarmante porque no se discute y no se problematiza. Y entonces puedes traducirte para muchos como esa persona acomplejada que no ha logrado superar determinadas cosas y entonces te pones pues a decir cosas en las redes porque no estás conforme con tu negritud o no estás conforme con tu identidad. Y entonces por eso apareces de esa manera. Eso puede significar ser negra en un país como este. Evidente también, ser negra puede significar ser esa minoría que no puede acceder a la universidad, que vive en condiciones de pobreza, probablemente con las menores posibilidades de acceder a un seguro de salud, con las menores posibilidades de poder
generar un conjunto de expectativas respecto de tu desarrollo y, por supuesto, vivir permanentemente un conjunto de insultos que sin duda van a tener un impacto en el cuerpo, en las expectativas y que van a tener también un costo muy alto en la forma en la que somos representadas en esta sociedad peruana. Todo ello también, importante decir, que debe estar marcado por la noción del color. En un país como el nuestro, no podemos negar que las mujeres negras con la piel más oscura viven experiencias mucho más complejas de discriminación y racismo. Yo recuerdo hace algunos años en el marco de una investigación donde yo era la única mujer del grupo, estábamos haciendo una investigación en población negra y preguntábamos a muchas personas que estaban en esa reunión qué era aquello que identificaba a una persona afrodescendiente. Entre las muchas preguntas en el marco de la investigación, y decían el cabello. Wow. El cabello, el cabello, el cabello. Cabello. ¿No? El cabello, exacto. Tú puedes ser de tez clara, pero si tu cabello es prieto, ¿no? Prieto, ensortijado, ruloso, entonces... Crespo, exacto. Entonces vas a estar marcada por esa identidad. Sin embargo, también estas personas daban cuenta de un conjunto de experiencias de discriminación a partir del cabello. Muchas de ellas en los espacios escolares, en la escuela, ¿no? Discriminación que podría suceder entre los propios compañeros y compañeras de clase, pero también desde los profesores y profesoras. Entonces, eso era como muy poderoso, pero lo que me golpeó fue cuando una mujer me dijo, pero señorita, pues si tuviéramos su pelo, sería otra cosa. Entonces, yo me quedé como profundamente conmovida, pero también es su cabello estaba como está ahora. Como está ahora. Estaba como está ahora. Y probablemente un poco más largo, pero mi pelo ensortijado como está ahora, ¿no? Entonces, eso para mí fue como muy potente, ¿no? Porque esta experiencia de cómo nuestros cuerpos racializados configuran un conjunto de exclusiones que se están llevando en la vida cotidiana, te demarca sin duda cómo estas experiencias tienen un profundo impacto en esos cuerpos racializados. Entonces, a mí me parece muy potente también que tengamos esta reflexión que estoy segura compartimos en muchos países de la región, de cómo el color de la piel tiene una profunda relación también con la pobreza, con la exclusión y con un conjunto de prácticas racistas en muchos escenarios, ¿no? Siendo probablemente la televisión, las redes sociales, hoy el espacio donde se hace muy potente, ¿no? Una cosa que me pareció muy importante en Presencia y Palabra es que ustedes hacen una cosa que hicimos mucho en Brasil hace unos años, ahora no tanto, algunos grupos sí, pero no tanto, que es hacer grupos de estudios, ¿no? Ustedes leen, discuten, estudian, y mi pregunta es, ¿qué leen ustedes? Uy, ¿qué leemos? Bueno, tenemos un proceso yo diría en dos sentidos. Un proceso hacia adentro y un proceso hacia afuera. En el proceso hacia adentro ha significado el espacio de reflexión, de discusión, de diálogo, de encuentro, de sanación, de amor entre nosotras. Un espacio de cuidado entre nosotras. Pero también sanación de cura, un espacio de cura también. Pero también un espacio para discutir y reflexionar sobre nuestra propia apuesta feminista, encontrándonos
con este feminismo negro desde donde construimos nuestra propia apuesta feminista negra peruana, en el contexto de nuestro país y en diálogo con la diáspora. Y a partir de allí decidimos generar un espacio no solo de discusión, sino también de formación entre nosotras. Y lo que leemos fueron mujeres negras que hayan escrito de los temas que nos interesan. Ha sido eso el hilo conductor de nuestro proceso formativo. Y por supuesto, sí, el hilo que ha conducido nuestro proceso formativo y de diálogo. Pero también hemos buscado leer otras mujeres no negras con las que también queremos discutir sobre lo que escriben y entrar en algún diálogo. Pero nuestro hilo conductor ha sido leer teóricas negras y mujeres que probablemente no son teóricas, pero cuyo aporte resulta sumamente valioso, cuyo aporte es fundamental revisar también en nuestro proceso. Cuando digo también del trabajo que hemos hecho hacia afuera, lo digo porque se sostiene en un proceso al cual nosotros le llamamos Escuela Feminista Antirracista. Hicimos un proceso de formación a mujeres negras, afrodescendientes, que estuvieran interesadas en vivir una experiencia como la que nosotras tuvimos. Y si bien es cierto, discutimos mucho quiénes iban a ser las facilitadoras del espacio de discusión, de reflexión y de formación, luego también decidimos que íbamos a hacerlo principalmente nosotras y que íbamos a convidar a otras mujeres negras que pudieran compartir desde sus reflexiones, desde su propia construcción epistemológica, su trabajo, sus reflexiones, su pensamiento, y con ello contribuir a generar un pensamiento crítico, feminista, negro, antirracista en el país. Hemos hecho por ahora una primera escuela que también nos ha servido como fuente de aprendizaje. Esperamos este año poder hacer una segunda escuela. Justo estamos en ese momento de pensarnos desde lo virtual, cómo, por dónde ir, pero sí, hemos tenido este espacio y creo que va a ser bien importante seguirlo sosteniendo, porque además generó muchas expectativas en muchas mujeres jóvenes. Por razones de tiempo no pudimos tomar a todas las que queríamos en esta primera escuela, pero hoy que tenemos la posibilidad de lo virtual, probablemente va a ser un momento donde podamos tener muchas más mujeres y poder pensar metodológicamente qué es lo mejor. Pero yo sí creo que hay una expectativa muy grande de muchas jóvenes negras que a partir de una discusión, a partir de una apuesta feminista, quieren encontrarse en estos espacios, y eso me parece que ha sido también muy importante. Sumado a ello, nosotras desde nuestra colectiva, generamos una apuesta a la que le hemos bautizado de varios nombres, pero yo diría que va más en la onda afroactivista, de trabajar con mujeres que probablemente no han estado en la escuela, a partir de incorporar varios elementos que tienen que ver con nuestra propia cultura afroperuana, la música, la danza, y a partir de allí empezar a trabajar un proceso muy personal desde el cuerpo, desde nuestras historias, desde nuestras reflexiones, desde nuestras propias discusiones sobre lo negro y el racismo, una apuesta de intervención que ha tenido algunas fechas claves para hacerse presente, como por ejemplo el Día Internacional de la Mujer, el Día contra la Violencia. Nos hemos juntado muchas mujeres, hemos tomado las calles en una apuesta política de asumir que también las calles son nuestras y que nosotras las calles, las ruas pueden ser nuestras,
y apostar por hacer de ese momento un espacio seguro para nosotras, un espacio profundamente político, pero un espacio seguro también, donde nos hemos encontrado activistas, académicas, mujeres del movimiento de mujer, etcétera, y juntas hemos estado en estos momentos claves, ¿no? Evidentemente, todo en la vida tiene que ir cambiando y reflexionándose y mejorando. Estamos también en ese momento de cómo seguir apostando por ello. Pero ha sido muy interesante y muy lindo, por ejemplo, ver en esta experiencia una mujer de 80 años con su nieta de 15 marchando juntas en el Día Internacional de la Mujer, gritando y hablando por las mujeres negras, ¿no? Ha sido hermoso ver familias completas, la tía, la sobrina, la hermana, la abuela, juntas allí. Ha sido hermoso, por ejemplo, para mí marchar con mi hermana, con mis sobrinas, con mi cuñada, en fin, y ver a mis compañeras en situaciones absolutamente similares a las que yo les estoy contando y en un encuentro muy profundo, ¿no? Y muy marcado por el respeto, por el cariño, en fin, muchos sentimientos en estos momentos en esos momentos donde construimos esta apuesta. Entonces, nosotros tenemos, creo que has visto, muchos videos que compartimos con los que están en esta clase, pero yo no encontré este video de la marcha del 8 de marzo. Si Okay. pudieras compartir con nosotras, porque realmente fue un momento muy lindo. Yo no estuve ahí, pero estuve después y conseguía sentir el calor, la energía que emanaba de aquel momento cuando todos hablaban de haber estado ahí. Sí, Sí, por favor, es muy importante que nosotros tengamos la oportunidad de ver este video. claro que sí, yo lo comparto y probablemente sientes eso, Jocelina, porque en, en, en otros momentos donde indudablemente han habido marchas, por citar una fecha nada más, del Día de la Mujer, no siempre hemos sido ese número de mujeres negras en la calle, ¿no? Personalmente, hasta hace algunos años, a veces estaba como yo y mi cartel en esa marcha, yo y mi polo, o dos compañeras más, o tres compañeras más, o irnos buscando en la marcha y juntarnos y arengar y estar juntas algunas mujeres negras porque éramos muy poquitas y además muy poquitas nombrándose feministas negras, ¿no? Entonces, eso era como muy complejo. Ahora, digamos, en un escenario distinto, donde tienes muchas mujeres que salen a la calle juntas, que se ponen el mismo polo y además un polo que las llena de orgullo. Camiseta, sí. Una camiseta con alguna frase que juntas decidimos que esté, porque decidimos juntas el color, la frase, el pañuelo, todos los accesorios. Resulta siendo muy emocionante, ¿no? Ese orgullo que se gesta, esa emoción de haber estado allí y luego escuchar a mujeres mayores de 50, 60 años decirte, ese momento me cambió. Hoy yo pienso distinta, ¿no? O alguna chica joven que luego de terminar la marcha termina en lágrimas, eso es muy poderoso y en verdad da cuenta de las necesidades también que tenemos de encontrarnos en espacios donde podamos no solo hablar de estos temas, sino donde podamos tener un espacio de construcción colectiva desde lo que sentimos, ¿no? De lo que construimos juntas. En fin, creo que eso puede graficarles un poquito de lo que eso significa para nosotras. Y estas mujeres que se suman en estos momentos, ¿ellas siguen en el movimiento? Sí, muchas de las... mira, fue una cosa muy curiosa. Cuando nosotras terminamos la escuela, ¿no? La escuela, el espacio de formación, de discusión, bueno, acabó la escuela, viene el cierre y dijimos ya, muchas gracias, acabó. Y era muy importante y muy
poderoso ver que nadie se quería ir. Entonces era como que no, y no, que vamos a continuar. No, pero digamos, ya la escuela acabó, no, queremos continuar. Y entonces seguimos en ese proceso y decidimos continuar con estas mujeres. Algunas no pudieron seguir por temas laborales, temas de estudio, pero buena parte de ellas siguieron en un proceso de construcción que hemos sostenido colectivamente, reflexionando, debatiendo, porque claro, en 2 meses o en 2 meses y medio es probable que no abordes todo lo que quisieras. Entonces, ellas apelando a eso de no hemos todavía reflexionado todo, necesitamos seguir en este espacio. Ha sido muy interesante seguir en este espacio. Y este grupo mayor de mujeres que salieron a la marcha que tú conoces, muchas de ellas están en diversos espacios, activando, discutiendo, reflexionando, y las vas a ver, por ejemplo, en redes sociales, también, digamos, colocando una agenda. Un proceso interesante, sin duda un proceso que requiere de mayor formación, de mayor discusión, de mayores espacios para seguir reflexionando, pero están allí y creo que eso también es un aprendizaje y es también, digamos, una motivación para ver cómo desde nuestra colectiva u otras colectivas podemos seguir apostando por espacios así que nos permitan ir encontrándonos en esto que evidentemente es una necesidad importante, ¿no? Temos poucos minutos. ¿Quieres añadir alguna cosa más? No, yo creo que eso, no sé si de repente Entonces, hubieran preguntas, ahí sí, podemos. sí, sí. Ok. Preguntas hay muchas, montones. Oh, por Dios. ¿Hay políticas públicas para las mujeres negras en Perú? Bueno, eso es una gran dificultad en mi país. Nosotros tenemos muy poca experiencia, no, yo no diría experiencia, sino muy pocos años de institucionalidad pública para población afroperuana. Fue recién en el 2013 donde se crea por primera vez una dirección de políticas para población afroperuana. Y esta dirección está en el Ministerio de Cultura, que tiene, digamos, la responsabilidad de generar las políticas públicas para población afrodescendiente, de generarlas y monitorearlas, darles seguimiento. Yo fui la primera directora, luego han transcurrido 2 directores más, y en el 2016 se genera el Plan Nacional de Desarrollo para Población Afroperuana. Por primera vez en la historia del Perú tendríamos un plan orientado a la atención de población afrodescendiente. ¿Cuándo? ¿2000? 2016. 16. Sí, es un plan 2016-2020 por 4 años. Es un plan que no tiene todo lo que debería tener y probablemente con mucha deficiencia respecto de la incorporación de un enfoque de género. Sin embargo, y más allá de las deficiencias, es un plan. A la fecha, podríamos decir que la única entidad que ha cumplido con alguno de sus mandatos ha sido justamente el Ministerio de Cultura, que es la entidad que tiene que implementar políticas para población afrodescendiente. El resto de sectores ha hecho un mínimo avance, si es que acaso no ha logrado avanzar nada respecto de población afroperuana. Eso quiere decir que a la fecha yo no podría dar cuenta de políticas específicas para población afrodescendiente, por ejemplo, en materia de educación, como becas o acciones afirmativas, salud, acceso a vivienda, etcétera, etcétera. Lo que sí podríamos decir que ha sido un avance ha sido la incorporación de la variable de autoidentificación étnica en los censos nacionales. En el 2017 logramos
la incorporación de una pregunta sobre autoidentificación étnica que nos permitió tener información censal sobre población afroperuana. Luego de 70 años y más que no teníamos en el país información censal sobre población afrodescendiente. Otros estudios, desde la década del 2000, sí habían incorporado la pregunta de autoidentificación étnica. Por ejemplo, la encuesta nacional de hogares, las encuestas demográficas, sí tenían una pregunta sobre autoidentificación, pero no los censos. Entonces, el censo del 2017 fue fundamental e importante porque nos permitió tener esta información. Igual un censo muy cuestionado porque ha tenido varios errores administrativos y de implementación, pero digamos, el dato existe y hoy podríamos decir que somos el 4% de la población nacional. La otra deficiencia es, porque todo tiene su pro y su contra. Por un lado, avanzamos en información censal, pero cuando uno mira los registros administrativos de las diversas instituciones del Estado, te das cuenta que ahí tenemos grandes deficiencias, porque los registros administrativos de los ministerios de salud, educación, vivienda, transportes, no siempre incorporan la pregunta de autoidentificación étnica para generar data diferenciada respecto de población afroperuana. Y eso muchas veces ha sido la razón utilizada para dar cuenta de la no generación de política específica. Es decir, sí, no sabemos dónde están, no sabemos cuántos son, no sabemos qué problemas tienen. Entonces, eso ha sido muchas veces el argumento. Yo creo que la ausencia de data hoy en el Perú es un tema que no debe ser por ningún lado argumento. Hoy tenemos mucha más información que antes. No toda la que necesitamos, es cierto, pero hoy tenemos mucha más información que cruzándola adecuadamente y como nosotras también advertimos, con voluntad política consciente, se podría generar un conjunto de medidas específicas para población afrodescendiente. Y con esto también quiero responder, pero no solo. Creo que el enorme desafío de la institucionalidad en nuestros países, en América Latina, tiene que ver con la transversalización de las políticas, porque se asume que le corresponde a un ministerio porque ahí está la dirección, o a la secretaría tal porque ellos ven afro, y entonces el resto simplemente dice, a mí no me toca. Y eso no puede ser. Todas las instituciones del Estado, todas, absolutamente todas, tendrían que dirigir un paquete de acciones a población afrodescendiente y no solo aquella institución que alberga el mandato de la supervisión de la política pública. Y yo creo que ese es un problema serio en el país, porque vas a encontrar muchos sectores que te dicen, pero yo no tengo por qué hacerlo, si yo veo, no sé, yo veo transporte, ¿yo qué tengo que ver con población afrodescendiente? Como si la población afrodescendiente no necesitara transporte, carreteras y mecanismos que ayuden, por ejemplo, a que si hay carreteras, las chicas y los chicos jóvenes pueden salir a estudiar, tienen menos riesgos de traslados, en fin. Yo creo que esto es un problema complejo, la transversalización de la política, ¿no? No solo política pública, transversaliza la política. Hoy por hoy tenemos el Plan Nacional contra la Violencia Basada en Género en el Perú, y si bien es cierto, este plan contra la violencia incorpora el enfoque intercultural, incorpora el enfoque interseccional, no considera, por ejemplo, la violencia racial como una modalidad de violencia. Entonces, probablemente las acciones que se dirijan de prevención de la violencia no van a incorporar acciones dirigidas a esta modalidad de violencia. Ello, ¿no? Y bueno, decir que ese es el escenario que tenemos, ¿no? El plan DEPA, que es el plan nacional, ya está cerrando
y no podemos dar cuenta de resultados muy favorables, lamentablemente. Muchas gracias. Vamos agora abrir para as perguntas. Pero antes há um informe que a Ana vai a dar. Enquanto a Ana se organiza, eu também tenho um informe, um pedido, em verdade, uma solicitude, um pedido para que as pessoas preencham o formulário, porque algumas pessoas ainda não fizeram, e isso coloca você dentro ou fora do curso. E o outro pedido é que as pessoas entrem na sala, na Classroom, para verificar a atividade final, que é de posse dessa atividade final, e de acordo com o preenchimento do formulário, é que você vai estar com direito ao final, ao certificado final. Outra coisa, algumas pessoas já conversaram comigo, talvez não tenha ficado muito determinado, esse trabalho final é para dialogar com o material que nós disponibilizamos, os textos ou os vídeos, e também falar sobre algum desses 3 países abordados, ok? Mas então vamos lá, Ana, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu queria deixar aqui a informação que na semana que vem, no nosso próximo encontro, terça-feira, dia 9, nós teremos 2 palestrantes. Então, conforme isso, nós ajustamos o nosso horário e a professora Joselina, que geralmente dá o início, né, a conversa, ao curso, num período de 30 minutos, ela irá apresentar apenas em 10 minutos. Então, eu peço a todos que estejam atentos aos horários e que possam estar junto conosco desde o início, para que a gente não venha perder nenhuma informação e troca que está sendo feita aqui. Obrigada, hein? Muito obrigada, Ana. Vamos às perguntas, por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde, gente. Vamos para a pergunta da Vivian Costa. A pergunta é para a professora, né, palestrante. Poderia resumir a influência do movimento afro-peruano na denúncia contra o racismo? Aí ela continua. Como se deu ao ponto de lograr êxito e ter placas e avisos pelos shoppings e restaurantes alertando de que é proibida a prática do racismo em determinados espaços do Peru? Ok, Rocío. Sí, sí, espero que sí. En todo caso, me corrijo. A ver, yo creo que el movimiento afroperuano ha tenido una lucha sistemática por colocar en agenda la discriminación y el racismo que afecta a la población afrodescendiente. Creo que ha habido muchas acciones, probablemente en un escenario donde no siempre somos escuchados, ni somos los interlocutores para hablar del tema para muchas personas. Tú contabas, Joselina, la experiencia en Argentina de esta programa, creo, de televisión, donde van a hablar de racismo y no invitan a ningún afroargentino o afroargentina. Bueno, en el Perú pueden darse situaciones similares. Se habla de racismo, pero no van a invitar probablemente a personas que están trabajando el tema y que son personas afrodescendientes, que son personas negras, que tienen una discusión sobre ello. Y a veces se convierten en reuniones de personas blancas y en su mayoría hombres que hablan desde una experiencia que evidentemente no les ha tocado vivir y que probablemente lo menos que harán es discutir sus privilegios como personas blancas. Sin embargo, yo creo que la población afrodescendiente ha dado pasos importantes respecto a eso, creo que ha sostenido una agenda. Sin embargo, también creo que es muy importante seguir insistiendo y seguir insistiendo de manera muy responsable de hablar sobre el racismo estructural en el país.
no es posible hablar de estas experiencias cotidianas que tienen que ver con el insulto, con la burla, con la broma, respecto del color de la piel, del fenotipo, del cabello, etcétera, si no hacemos una relación directa con el racismo estructural y lo que ello significa en la experiencia de vida de los hombres y mujeres. Si no hablamos, por ejemplo, del racismo por omisión. Eso creo que son elementos fundamentales donde el movimiento negro en el Perú tiene que poner fuertemente los acentos y decir, por ejemplo, que si un niño en la escuela, una niña negra, sufre burlas por su color de piel, por su cabello, no es solamente atender la situación de la burla, sino es atender cuál es la situación que genera que esa práctica quede impune y sin atención. Y lo que ello significa en la vida y en la experiencia y en la expectativa de ese niño y esa niña. Entonces, el análisis sobre lo estructural, el discurso político sobre lo estructural de racismo es algo sobre lo que necesitamos seguir trabajando con mucha más coherencia y responsabilidad. Y en el Perú existen normas que sancionan la discriminación y el racismo. Está en el Código Penal y también los municipios, los gobiernos locales, regionales, tienen un conjunto de normas, en mi país se llaman ordenanzas municipales y regionales que sancionan la discriminación, entre ellas la discriminación étnico-racial. Y efectivamente obligan a que los establecimientos públicos tengan un anuncio donde indique que se sanciona la discriminación. Sin embargo, eso no necesariamente significa que esta práctica no suceda. Que esta práctica no suceda y que no sea parte de la experiencia cotidiana de los hombres y las mujeres negras. Y lo otro que me parece también muy importante, que en algún momento, yo recuerdo, Yoselina, la primera vez que nos tomamos un café juntas y lo conversamos, yo todavía lo tengo presente, estábamos en un centro comercial y tú me decías, no hay mucha gente negra en el centro comercial. Y yo te decía, sí, viene poca gente negra, ¿no? Y juntas decíamos, ¿quién quiere estar en un espacio donde vas a ser observado, juzgado, donde vas a vivir un conjunto de prácticas de discriminación, de exclusión? Probablemente nadie quiere estar en esos espacios, ¿no? Y un mecanismo también de confrontar el racismo es no estar en esos espacios donde sabes que vas a ser mucho más vulnerable o donde vas a vivir un conjunto de experiencias que te dañan, que te afectan el cuerpo, que te afectan emocionalmente. Entonces ahí hay toda una dimensión que me parece bien importante de entender, de que estas prácticas suceden permanentemente y con mucha impunidad en el país. Hace unos 2 días, 3 días, una periodista afrodescendiente, una periodista negra, vivió un episodio complicado, duro, porque se emitió una entrevista que aparentemente le hicieron hace más de 10 años. Una jornalista. Exacto, una entrevista donde además está editada, cortada, y donde la persona que la entrevista le dice una serie de cosas profundamente racistas, la trata de mono y una serie de cosas, y ha sido como muy duro ver que esto, que fue hace 13 años y que hoy debería de ser o debería tener una respuesta colectiva de indignación, se traduce, por ejemplo, en comentarios donde la gente critica a la víctima por no haber respondido con mayor fuerza en ese momento, sin ponerse a pensar cómo se sintió, si en ese momento la sorprendió o no. Sí. Pero lo más triste de ello es que te das cuenta que son prácticas que hoy siguen vigentes, que hoy están absolutamente vigentes y normalizadas.
Y si tú revisas las redes, porque en este momento estamos en un momento de distanciamiento social, verás que en las redes se dicen un conjunto de cosas duras sobre población afrodescendiente, ¿no? Se insulta, se agrede, se trata de monos, en fin, todo lo que pueda, se animaliza, se deshumaniza y son absolutamente impunes, no tienen ningún tipo de sanción, ¿no? Sumado a ello, creo que, claro, demostrar que ha sido víctima de una práctica racista en un país donde no tiene precedentes respecto de la sanción de la discriminación es mucho más complejo. Entonces, probablemente muchas personas que hayan vivido experiencias de racismo no quieran denunciar por lo engorroso que va a ser ese proceso y porque además no confías en el sistema de justicia, ¿no? Que también sabemos está marcado por una mirada profundamente racista, ¿no? Quienes administran justicia son hombres y mujeres que en su mayoría no son afrodescendientes y probablemente no están entendiendo la complejidad de estos temas, ¿no? Próxima pergunta, por favor. Muchas gracias. Olá, boa tarde. A professora está me ouvindo? Sim, perfeitamente, Priscila. A próxima pergunta é da Olindina Nascimento. E ela pergunta para a professora Rocio qual sua inserção no debate colonial. Caso tenha inserção, como que a senhora tem feito esse debate aí na universidade, no Peru? Certo? Ok. Ok? Si acaso comprendí bien, ¿cuál es el debate o dónde está el debate? Se tu estás inserida no debate colonial, decolonial, e se estás, como te pones nesse debate? Como te inseres nesse debate? Ok. Sí, yo creo que en el Perú hay un debate interesante. Se han generado aquí muchos espacios de discusión a partir de la revisión de lo que han generado otras personas. Una de ellas ha sido Aníbal Quijano, que es quien provoca mucha reflexión también en el país. Y yo creo que probablemente lo decolonial a partir de una construcción negra feminista es lo que menos se ha trabajado en la academia. Creo que es lo que menos se ha trabajado en la academia. Evidentemente, muchas que estamos en el activismo y que transitamos trabajando desde la investigación, estamos intentando apostar por una construcción también y por una reflexión desde una apuesta decolonial que ponga, digamos, sobre la mesa la complejidad de la raza y cómo esto configura las experiencias de exclusión de muchas poblaciones y cómo a partir de allí también la raza estructura las relaciones sociales. Sin embargo, yo me atrevería a decir que esto en la academia es algo que desde un pensamiento, desde una epistemología negra, feminista, tiene todavía un espacio importante para seguir trabajando, ¿no? Ahí creo que estamos como en un terreno más bien muy inicial, pero que está en la academia, ¿no? Ya había mencionado hace un momento lo complejo que es abordar estos temas en la academia y mucho más en estos espacios donde aparentemente tiene sus voces consagradas respecto de lo decolonial y pareciera que estas voces negras son como los comentarios no suficientemente válidos, pero creo que hay que seguir dando allí una lucha poderosa. Em termos de América Latina, temos Oti Coriel e o Derques Espinosa, ¿no? Hablando de feminismo negro decolonial. Así es, sin duda alguna. O sea, sí, son mujeres que conocemos, muchas hemos participado incluso en espacios que ellas han generado. Y claro, son dos pensadoras que alimentan la discusión, como probablemente muchas otras de Brasil, Mara Viveros y otras más que ayudan y aportan, digamos, a esta reflexión.
Perfeito, graças. Próxima pergunta. Quem pergunta é a Eliane Costa Santos. Você conhece alguém da área de matemática que faz essa discussão da colonialidade? Sim? No le comprendí Se tu bien la primera conheces, parte. se tu conheces alguém da área de matemática que Ajá. discute, que habla sobre colonialidade, ¿En Perú? eu creio que sim. Desde la matemática. La verdad que en este momento no identifico. No identifico. En todo caso, permítanme echarme a la búsqueda, pero en este momento no logro identificar desde las matemáticas, no. Sim, su correio eletrônico vai estar disponível para os que De estão acuerdo. haciendo clases. Fantástico. Então, a pessoa pode procurar te perguntar em privado. Sí. Ok. A próxima, por favor. A próxima pergunta é da Francineide Marques, e ela pergunta se o projeto desse feminismo negro, que a professora fala, contempla a participação na política partidária. Como a senhora vê a participação política partidária de mulheres negras e feministas? Ok. A ver, nosotras hemos tenido en el espacio en el que participo, pero también con otras mujeres negras, una discusión muy profunda respecto de la participación política. Yo creo que en países como los nuestros, donde, cuando digo los nuestros, me estoy refiriendo a países donde no somos la mayoría, ¿no? Sino somos más bien grupos mucho más pequeños. La participación política es fundamental. El estar en espacios de organización, el activar en colectivos es sin duda un ejercicio político, pero sí creo en la necesidad de la participación política partidaria en la vida política del país y estar en los espacios de representación, el Congreso, por ejemplo. A mí me parece que eso es importante en tanto eso signifique que llevas una voz y una agenda desde los movimientos afrodescendientes, ¿no? Donde llevas una voz y una agenda clara, consecuente de trabajo para la población afrodescendiente. No creo en aquellos proyectos donde existen violaciones a los derechos humanos. No creo en esos proyectos donde no se respeta la democracia. Y no creo y no voy a creer en esos proyectos donde bajo la lógica de solo soy invitada, no soy del partido, sino me invitan al partido, entonces yo no tengo nada que ver con eso. Yo creo que eso es complejo. Nuestra experiencia está marcada por situaciones así. Lamentablemente hemos tenido pocas congresistas y la gran mayoría de ellas desde propuestas partidarias que no responden a un respeto a los derechos humanos, a la democracia, y que más bien han estado marcadas por una falta grave a los derechos humanos, corrupción, etc. Entonces, dicho esto, yo creo que es importante la participación política. Nosotras como colectivo aún no hemos tenido la experiencia de participar activamente en las últimas elecciones. Lo hemos mirado, lo hemos discutido. Creo que tendríamos que pensarnos en un partido político que nos represente, que recoja una agenda clara, que nos permita una voz de diálogo en condiciones de igualdad, y creo que ese escenario no tenemos. También es cierto que en el país ha habido una discusión en los últimos años respecto de la paridad y la alternancia.
Y recientemente se aprobó una ley que en las próximas elecciones debería haber un mecanismo de paridad y alternancia para las mujeres. Y nosotras creemos que eso es fundamental y eso es muy importante, pero también creemos en una paridad y en una alternancia que se plantee desde un enfoque interseccional y que permita que sean las mujeres negras y las mujeres indígenas, que somos las que menos oportunidades y posibilidades tenemos de participar en política, que nos veamos representadas y que seamos parte de esa agenda. Entonces nos parece muy importante esta agenda levantada desde el movimiento feminista peruano y desde el movimiento Mujeres, pero creo que esa agenda se completa mucho más cuando garanticemos que esa paridad y alternancia también esté marcada por la presencia de mujeres negras y de mujeres indígenas participando activamente en la vida política del país. Entonces creo que eso es fundamental. Perfeito. Próxima pergunta, por favor. Creio que temos tempo para dois mais, um ou dois mais. A próxima pergunta é para a professora Joselina, da Vivian Costa. Pensando em Brasil contemporâneo, o que a senhora acha sobre a categoria preto e pardo, ao invés da concepção de negro no nosso censo demográfico? Aí ela continua. Há diferença ou não para a visibilidade da população, ou então seria interessante registrar todos no censo como afrodescendentes? Quem foi que fez a pergunta? A Vivian Costa fez a pergunta para a senhora, professora Joselina. Okay. Eu vou pedir desculpas à Vivian Costa, mas como eu tenho feito desde o início, eu tenho evitado responder, porque nós queremos aproveitar ao máximo a presença das nossas palestrantes, porque são oportunidades únicas. Esse é um dado. O outro dado, nossa discussão aqui é sobretudo sobre esses 3 países que nós estamos estudando. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente pode conversar, ou até, quem sabe, ter a oportunidade de fazer um curso sobre o Brasil. Mas, nesse momento, peço desculpas mais uma vez, mas vamos trazer a pergunta para a professora Rocio. Ok? Outra pergunta? Temos mais? Professora Joselina? Sim. Deve ter acontecido algum probleminha com a internet da colega. Então, a próxima pergunta é do Adriano, e é uma pergunta também para a senhora. Hoje nós não tivemos tantas perguntas, é uma pergunta para a senhora. Então, eu peço desculpas ao Adriano também, e eu faço perguntas, então, à professora Rocio. Pode ser, Adriano, que me desculpe também, tá bom? Então, vamos lá, professora Rocio. Quando você fala dessa possibilidade de paridade e alternância para as mulheres, e você chama a atenção para o fato de que é importante que haja essa especificidade, esse olhar atento para as mulheres negras e mulheres indígenas, me vem uma pergunta. Você se candidataria? Uy, mira, lo he pensado, me anima y me desanima al mismo tiempo. Yo creo que hay que estar. Creo que hay que estar en los espacios donde se toman las decisiones políticas. Si yo tuviera que reducirlo a mi experiencia personal, en el momento en que yo estuve en el Estado, no hice todo lo que me hubiera gustado hacer, porque estar en la estructura estatal es muy complejo, muy difícil. Pero logramos dar algunos pasos importantes. Y aprendí que si no estás en esos espacios, pero el estar de verdad, con claridad, con agenda, ¿no? Vas a avanzar más lento y probablemente quizás no avances.
si uno mira la experiencia en Latinoamérica, vemos que los países que han dado pasos importantes es porque tú has tenido personas que trabajan el tema, personas negras que trabajan el tema en los espacios donde se toman decisiones y puedes permitir avanzar. Eso es triste porque no debería ser así. No necesitamos estar para que un otro me entienda, me piense y me represente. Sin embargo, sabemos por la experiencia que si no estamos, las cosas se ponen mucho más difíciles. Y creo que hay que estar, es lo que yo aprendí. Y probablemente en ese escenario lo pensaría, ¿no? No sé si candidateando en un puesto de congresista o qué sé yo, pero sí en algún otro espacio también, o sea, no descarto también de poder trabajar a veces en espacios más reducidos, con menos reflectores, puedes tener también avances sustanciales e impactos concretos, ¿no? Y dar medidas mucho más concretas. En consecuencia, está allí, no lo descarto. Tampoco es que levanto un cartel con una gran sonrisa, pero creo que es lo que a veces toca. Creo que es lo que a veces toca. En fin, veremos por dónde me lleva la vida, aunque yo debo confesar que yo disfruto mucho también desde el espacio formativo y de investigación. Debo confesar que me hace muy feliz. Perfeito. Chegou outra pergunta? Alguma pergunta chegou por aí? Alô, senhoras? Não? Não, professora, nenhuma pergunta. Tudo bem. Então, eu tenho uma outra pergunta para a professora. Eu que gosto, né? Porque dá chance de aproveitar bastante. Uma outra pergunta para a professora Rocio. Quando você diz que lê, né, que o grupo lê algumas mulheres, eu fiquei curiosa para saber quais são esses nomes. Eu pergunto porque é um grupo de jovens, inclusive, que está nos assistindo. Que mulheres Presencia y Palabra lê? Uy, hemos leído muchas. Hemos leído a ver, latinoamericanas, hemos leído a Mara Viveros, hemos leído a Sueli, hemos leído a Leila, no mucho, pero la hemos leído. Nélia González. Exacto, hemos leído a Angela Davis, Patricia Hill Collins, Bell Hooks, la mayoría de las teóricas afro-norteamericanas también las hemos leído. Hemos leído mucho sobre compañeras colombianas. La profesora Claudia Mosquera es alguien que leemos porque creo que ella aporta mucho. Y hemos leído también documentos generados por mujeres en el Perú, ¿no? Algunas de ellas también han escrito artículos, notas, en fin. Y a partir de tener este acercamiento contigo, Jocelina, también ha sido parte de las lecturas. Entonces, claro, de las mujeres que leemos y tratamos de estar como muy abiertas a mirar qué se está produciendo, ¿no? Desde América Latina. O sea, nos parece sumamente importante mirar Estados Unidos, mirar Europa y mirar qué se produce desde allí, desde las mujeres negras, incluso desde su enunciación como migrantes, porque creo que también hay un aporte bien importante, pero creo que también es fundamental mirar América Latina, ¿no? Que tiene evidentemente su propia particularidad y necesita ser entendida también desde allí. Ochi Curiel, que tú mencionabas también, Yuderquis, en fin. Creo que tenemos ahí una lista. Recientemente estuvimos también revisando a Piedad Córdoba, o Piedad de Córdoba. También, digamos, es uno de los textos con su texto de Dororidad, que también fue revisado por el grupo, ¿no? Maria Piedade daqui do Rio, sim. Exacto. Dororidade, sim. Así es. Grande texto, né? Faz uma diferença.
Sí. Ler o texto dela faz a diferença. É bem provocativo, bem importante. Muy provocativo, sí, sin duda alguna. Creo que es un aporte interesante, ¿no? Ella introduce nuevas epistemologías también para construir y para repensarnos desde el dolor, que me parece bien importante también pensarlo, reflexionarlo, sin duda, ¿no? Perfeito. Muitas graças, muito obrigado por sua presença, pelo momento tão importante que você compartilhou conosco, todos esses conhecimentos, né? O tempo que você dedicou a nós, né? Energia trocada, muitíssimo obrigada. Nós vamos agora abrir, você vai falar, mas nós vamos também pedir para que abram as câmeras, para que você veja o povo que continua por aí e possamos bater palmas para vocês, mas a palavra está com você. Gracias, Jocelyn. Muchas gracias por la oportunidad. Muito obrigada. Obrigada por colocar até agora todos os... Muita cheia. Beijo, parabéns.